Hola, bienvenidos a Econews. Hoy hablaremos sobre las 4 profecías económicas para el 2022 y 2023 que predijo Michael Burry. ¿De qué se trata? ¿Quién es este profeta? ¿Cuáles son sus profecías? En Econews te lo vamos a contar. Michael Burry es un ex neurólogo y gestor de fondos de cobertura, fundador del fondo Sion Capital, que operó desde el año 2000 hasta el 2008 y luego cerró para centrarse en sus propias inversiones personales. Fue uno de los primeros inversores en reconocer la crisis de hipoteca subprime e invertir mediante seguros de impago. Muchos dudan de que la economía sea una ciencia y se burlan de la virtual imposibilidad de acertar los pronósticos económicos. No obstante, la gran recesión de 2007 fue advertida por un puñado de gente, entre ellas Burry. Y no nos referimos a la capacidad de pronosticar obviedades. Estamos hablando de la capacidad de avisorar el comportamiento de variables tan complejas como la inflación dentro de 6 meses o la posibilidad de una recesión el año que viene. Es aquí donde Michael Burry ha demostrado cierta capacidad para predecirlo, desmintiendo a quienes se burlan de que la economía sea considerada una ciencia. Burry no es un chamán, sino un inversionista. Antes de ir a las predicciones económicas, danos like y no olvides suscribirte. Predicción número 1. En junio del año pasado ya advertía que las denominadas meme tags y las criptomonedas causarían una bancarrota devastadora a los inversionistas ocasionales y a los no tanto. En este momento identificó acertadamente el apalancamiento que estaba detrás de las criptomonedas como origen de su volatilidad y que pronto ocurrirá un invierno cripto. En menos de un año, a partir de mayo de 2022 sucedió lo que pregonaba. Predicción número 2. Michael Burry predijo la crisis inflacionaria que tuvimos en 2021. Ya en abril de 2020, Burry había advertido sobre el riesgo de inflación que padece Estados Unidos hoy. Era el curso de acción más probable. Esa advertencia inicial se hizo más angustiante a finales de 2021. En ese momento, la Reserva Federal todavía no consideraba que la inflación sería un problema y no sería hasta marzo cuando decidiría subir las tasas a niveles récord. De haber coincidido con la advertencia temprana de Burry, se habría ahorrado un tiempo precioso. Para él, la inflación no será transitoria y no ha alcanzado su pico todavía, pese al récord de junio, y puede escalar hasta la luna. Llegará tan alto que la crisis inmobiliaria empeorará. Le preocupa que la riqueza se reduzca considerablemente por esta nueva crisis. En abril, explicaba que los hogares estadounidenses habían creado riqueza durante la crisis de salud gracias a los cheques de ayuda del gobierno, los préstamos blandos y refinanciamientos, entre otras ayudas. Pero al mismo tiempo se pregunta cómo harán esas familias para reconstruir esa riqueza que está siendo consumida por la inflación, que podría reducirse a nada si se produce una estanflación. El problema es que, en un contexto de inflación, es poco probable que se produzcan nuevas ayudas como las de los 2 años anteriores. Sin ayuda del gobierno, los hogares, sobre todo los más pobres, quedan a su suerte para recomponer su patrimonio. Lo que da paso a la predicción número 3. Michael Burry predice una recesión. A finales de mayo habló de una recesión del consumidor y de que las empresas deben prepararse para una reducción de sus ganancias. Para la primera parte de su predicción, se apoya en que la gente está ahorrando menos, se está endeudando más y está gastando las reservas que acumuló durante la crisis de salud, todo a causa de la inflación. Ese cúmulo de factores lo llevan a vaticinar que antes o después, los hogares se quedarán con una mucho menor capacidad de gasto, lo que pondrá en marcha una caída de la demanda que reducirá las ganancias de las compañías. En concreto, según sus datos, el ahorro personal ha caído a los niveles de 2013, al mismo tiempo que las deudas de las tarjetas de crédito alcanzaron el nivel de justo antes de la crisis de salud. Su conclusión es que los billones de dólares de los auxilios y ayudas no sirvieron de nada y se están evaporando devorados por el monstruo de la inflación. Predicción número 4. Pero sus predicciones continúan, él cree que nos espera un colapso catastrófico de la bolsa. La bolsa junto a la inflación son el núcleo de las predicciones de Burry. Sobre la primera acertó porque todos los índices de Wall Street cayeron en la proporción y en el tiempo que él pronosticó. Para él la caída no ha terminado.
Consideremos solo el desastroso desempeño de las acciones en mayo y junio. Él cree que esto puede ser peor. Para él, las caídas son peores con cada crisis, porque cuando el índice se recupera, lo hace en un nivel más bajo que el que presentó en la crisis previa. La recuperación actual de la bolsa, luego de la recesión, por la crisis de salud podría ser un rebote temporal, después de una caída significativa. Anteriormente, Michael Burry también había hecho importantes predicciones. Él advirtió sobre las burbujas de 1999, 2005 y de esta de 2022, que aún no termina de ocurrir. A las dos primeras debe su fama y a las del 2005 su dinero. Y a esta última podría deberle su consolidación como Cassandra de la economía o su caída de ese pedestal. De la crisis del .com, en 1999, señaló que la gente estaba creando una burbuja de invertir en un negocio que no entendía y que la mayoría de las .com era incapaz de generar ganancias. Porque no tenían un modelo de negocios viable. Muchas de las empresas que atraen millones en inversión hoy, por no hablar de las criptomonedas, se comportan igual que esas .com de hace 20 años. Sobre la crisis de 2005, Burry manifestó que las hipotecas estaban otorgadas a deudores con pésimo o ningún historial crediticio, es así que en medio de la burbuja inflacionaria de principios de siglo, se le otorgó créditos hipotecarios a clientes que no podían pagarlos. El castillo de naipes empezó a construirse cuando estas hipotecas se mezclaron con otros activos en un nuevo producto financiero llamado derivado. Estos derivados eran un combo que incluía las hipotecas otorgadas a clientes prime, junto con los de segunda o de tercera, que eran esas hipotecas cuyos deudores no podían pagar desde el mismo momento en el que se las otorgaron. Esos valores se empaquetaban juntos y se vendían a bancos, fondos de cobertura y cuanta institución financiera los quisiera, o sea, todas. Bastaba una subida en las tasas de interés para que los clientes malos incurrieran masivamente en mora y todo se viniera abajo. En 2007, apostó $1.000 millones al colapso del mercado hipotecario estadounidense y aunque le tomó 2 años, terminó ganando la apuesta. En la crisis de 2008, esperó 2 años para haber cumplido su pronóstico. Michael Burry fijó su atención en la subprime en el 2005. Casi inmediatamente vio lo que sucedería, partiendo de las prácticas hipotecarias de los 2 años anteriores. A principios de 2007, la burbuja empezó a colapsar y la crisis se hizo mundial al año siguiente. Sus predicciones para el 2021 también se están cumpliendo, aunque ligeramente tardías. Ha dicho que se cocina la burbuja especulativa más grande de todos los tiempos. Burry habló hace un año de la inminente madre de todas las crisis, pero no sucedió ese año. Este revés en la capacidad predictiva de Burry debe ser matizado con un dato que ya dimos: él predijo el hundimiento de la subprime 2 años antes de que ocurriera. Lo mismo pasó con su advertencia sobre acciones más consolidadas, se produjo hace más de un año, pero se verificó en este, con caídas de 22% en el estándar y de 32% en el Nasdaq. Michael Burry alerta que la inflación va a aumentar mucho más y que empeorará la crisis inmobiliaria. El récord de proyecciones sobre la economía que ha hecho Michael Burry puede hacer que creamos que es un profeta de las finanzas. Pero más allá de cualquier predicción, lo más importante en estos tiempos de crisis e inflación es que uses tu sentido común para proteger tu dinero. No es el momento de aumentar los gastos o de arriesgarse con activos volátiles. Recordá que también existe la posibilidad de que Michael Burry esté equivocado. Entonces, frente a tanta inestabilidad, lo ideal es apelar al sentido común, siguiendo las reglas de siempre, no vender en medio del pánico y diversificar el portafolio. Hay que seguir observando qué sucede en los próximos meses. Si te gustó el video, recuerda darnos like y no olvides suscribirte.